Buenas tardes a todas. Voy a hacer un vídeo para esas que, bueno, como me pasó a mí en su día, de repente un día decís, quiero hacer algo de crochet, veo que hay mucho por ahí por la calle de crochet y no sé por dónde voy a empezar, no sé lo que tengo que hacer, no sé dónde aprender. Evidentemente tenéis muchos sitios en YouTube, tenéis muchos tutoriales, cursos online y por supuesto siempre las casas de lanas que hay en todos los sitios prácticamente hay y que siempre os dan pues talleres y cursos para aprender. Pero os voy a decir aquí brevemente para las que, bueno, pues no tenéis tiempo y queréis unos tips rápidos para qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Lo primero es elegir el ganchillo, ¿vale? El crochet o el ganchillo se basa en usar esta herramienta que se llama ganchillo y que hay un montón. Yo os traje por aquí un montón de ganchillos de todos los tamaños. Lo que cambia es el grosor de la piquita esta, ¿vale? Como veis, pues aquí hay otros de diferentes grosores y lo que hay son muchas marcas, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer cuando vais a empezar, es verdad que no os apetece gastar mucho porque dices, pues no sé si me va a gustar o no, pero sí os recomiendo que, aunque sea un solo ganchillo, un 3,5, un 4, que es el que se usa regularmente para tareas normales, gastéis un poquitín, porque va a ser increíble la diferencia entre usar un ganchillo bueno y un ganchillo más corriente. Pero de todas formas no os hace falta. Bueno, si queréis empezar y decir, pues me compro uno baratín o una colección baratín, que la hay en todas las, bueno, pues en todas las tiendas o en todos los sitios un poco, ya no hace falta tan especializados, pues lo compráis y yo empecé por unos de estos baratillos y me arreglé perfectamente para empezar a trabajar o a estudiar un poquitín cómo era esto del crochet. Otro tema, ¿qué tipo de lana cogemos? ¿Vale? Lanas hay o de material, porque lana es un tipo del material que vamos a usar. Pues tenéis acrílico, tenéis lana, tenéis algodón. Para empezar, un acrílico. ¿Por qué? Porque el acrílico pues se maneja muy bien, se maneja muy bien y es súper barato. Entonces, bueno, pues yo entiendo que al principio, hasta que aprendamos, tenemos que tener los mínimos gastos para poder bueno, pues, entrenar con tranquilidad y no gastarnos en una lana que pueda ser más costosa y que al final, si nos sale mal el proyecto, pues tenemos un poco disgusto por el coste, ¿vale? Entonces, un acrílico que lo hay en cualquier sitio, perfecto. Que tenéis una lana por casa que no sabéis por qué está allí, que no sabéis de cuándo apareció y os vale, perfecto. Que tenéis un algodón, perfecto. Lo importante es que uséis algún tipo de material que os vaya bien. Yo aquí voy a usar un merino 100% que tenía por aquí. Bueno, pues simplemente como tengo un resto, pues voy a usar esta muestra. Es delgadito, no es muy grueso. Igual para empezar os interesa más hacerlo con algo más grueso porque vais a ver mejor las puntadas. Luego, si queréis, os hago uno con uno más grueso para que veáis las puntadas de una manera más clara. ¿Cómo funciona? ¿Por qué tengo estas etiquetas aquí? Bueno, porque elegí así al azar de las que tenía por casa algunas y lo que tenéis que mirar en todas las etiquetas es esta parte de atrás, que normalmente en cualquier otra historia no se mira, o en este caso, por ejemplo, en esta tenemos estas descripciones aquí, ¿vale? Y en estas descripciones, aparte de que nos van a decir el material, por ejemplo, aquí nos está diciendo que tiene 10% alpaca, 40 merino y 50 bambú, también nos va a decir el color y el lote. Esto cuando vayáis a hacer un trabajo grande, una chaqueta, algo grande, es muy importante que os fijéis en el color y el lote, porque el lote es el que sale la misma tintada y si a lo mejor tenéis que hacer una chaqueta grande y comprasteis poco material, si luego no encontréis el lote, aunque el color sea el mismo, puede variar un poco la diferencia de colores, pero bueno, eso ya lo vais viendo vosotros. Y luego en la parte de arriba, aparte de deciros la muestra, que ahora no voy a entrar porque sería un poquitín más complicado, sí os dice la aguja recomendable para esa lana o para ese material. En este caso dice 2,5, 3,5. Esto cuando empezamos yo lo llevaba a rajatabla. Si es verdad que cuando ya tienes un poco más de experiencia, pues ya usas tú el ganchillo que te apetece, según lo que vayas a hacer. Y aquí, por ejemplo, veis que vuelve a decir 75 bambú, 20 viscosa, 5 fibra metalizada. Y aquí abajo te pone dos referencias, una que son las dos agujas y otra el ganchillo. Y aquí dice que puedes trabajar entre un 3 o un 4 de números de ganchillo eh, o de dos agujas. Aquí, por ejemplo, en esta otra solo nos nombra las dos agujas, no nos nombra el ganchillo, pero bueno, al final más o menos pues puedes variar un poco, pues un 3,5, un 4, vas buscándote un poco la diferencia y te dice que en este caso era un 100% algodón.
¿vale? Entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer cuando vamos a iniciar una labor. Prácticamente todas las labores de ganchillo se inician con cadenas, ¿vale? Cadena, cadeneta, ¿vale? Luego veréis cuando vayáis avanzando cómo hay unos nombres básicos para los puntos, pero depende de los países se usan unos u otros, pero bueno, en general nosotros estamos usando cadena, cadeneta y ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a posar el ganchillo, que yo voy a trabajar ahora para esta lana con un 4, ¿vale? ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues en este caso, si os fijáis aquí, cuando metemos el gancho, veis que sobresale un poco, pero no mucho, ¿vale? Si yo usara uno muy gordo, por ejemplo este, quedaría, pues, no sé si veis que sobra muchísimo aquí, o sea, este está pidiendo una más gorda, con esto se tejería muy mal. Y si cojo uno, pues muy chiquitín, pues al final taparía prácticamente el ganchillo y tampoco saldría bien, ¿vale? Entonces hay que buscar uno que encaje más o menos en este, aquí, que ni mucho ni poco, ¿vale? Y luego vais probando, cada uno prueba. Voy a posar ganchillo, voy a deciros lo primero que tenemos que hacer para empezar una labor. Lo primero, vamos a hacer un nudo corredizo. Lo vamos a hacer a mano, que es lo más sencillo, y es paso por encima, saco por aquí y ya tengo un nudo corredizo, ¿vale? Tenemos un nudo corredizo. Hay una forma de hacerlo con el ganchillo, pero no vamos a entrar ahí porque estamos empezando, ¿vale? Metemos el gancho por ese nudo y como es corredizo, vamos ajustando, tirando hasta por la parte más ancha hasta que ajusta, sin apretar mucho, porque si apretamos mucho, luego va a ser muy difícil que podamos moverlo. Vamos a pensar siempre que si es la primera vez que coges un ganchillo o si no lo tenéis dominado, lo más importante es la forma de coger el ganchillo, ¿vale? Hay dos formas de coger el ganchillo: lápiz, que es esta forma, como si fuerais a escribir, y cuchillo, ¿vale? El cuchillo vamos a cortar un cuchillo, pues la forma de cuchillo, así. Bueno, podéis usar cualquiera de las dos. A mí me gusta el lápiz en general, salvo que es un trabajo con una lana muy gorda o con una fuerza que necesites más fuerza y entonces siempre tiraremos más con la forma de cuchillo, pero para lo normal sería así. ¿Por qué? Porque además, si tejéis muchas horas, se os va a resentir mucho el juego que hacéis con esto. Si os dais cuenta, estamos moviendo mucho la zona esta y os va a doler, mientras que aquí es más manejo de dedos. Os dolerán los dedos si lleváis muchas horas, pero evidentemente no es lo mismo que hacer una tensión en esta parte del brazo, ¿vale? Entonces, lo primero, ensayar a coger esto, hacerlo como vosotros veáis. Si hacéis así, pues ya os digo que va a ser para este tipo de lana más feo o más complicado de tratar, pero si hacéis así sería la ideal, ¿vale? ¿Qué más cosas? Como tenemos ya el gancho metido aquí en esta parte del nudo corredizo, va a quedar un poco, vais a dejar un poco de hilo pequeño, ¿no? Por aquí, ¿vale? Va a ir creciendo según vayamos haciendo. Y este es el que tenéis que tener siempre dominado. Vosotros con el índice y el pulgar tenéis que siempre tener dominado esta parte, ¿vale? Porque si lo dejáis suelto no hay manera de tejer, o sea, no podéis. Entonces, esta zona que al principio cuesta mucho, porque cuanto menos trabajo tengamos, más nos va a costar, según vamos avanzando va a ser más fácil, pues esta zona es la que tenéis que tener siempre dominada y lo domináis con estos dos. Y a partir de aquí cada uno tiene sus técnicas, ¿no? Porque hay mucha gente que lo que hace es coger, porque tiene que tener tensión y hacer esto, va metiendo uno sí, uno no, uno sí, uno no, para tener tensión en el hilo y que está muy bien. Yo, sobre todo, me gusta apoyarlo en este dedo, en el dedo índice, apoyar la lana y luego lo que hacemos es ayudar siempre con este para que cree la tensión, ¿vale? Aquí tiene que haber un poco de tensión para que el hilo no esté rodando. Pero esto es probar, 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 probar. Yo estaría un rato no, unos cuantos días, cuando no tenéis idea, solo haciendo cadenetas y solo intentando pillar la tensión, ¿vale? La tensión es la apretado o no con lo que trabaja cada uno y cada uno tiene su tensión y cada día tiene su tensión, o sea, tú un día estás como más nerviosa y estás haciendo una tensión muy fuerte, otro día estás más relajada y la tensión sale más suave, va a depender mucho del estado de cada una. Entonces, recordar, hacemos el nudo corredizo, metemos en la zona ancha, que el hilo se mueva bien, cogemos este sujetándolo
y lo primero que hacemos es entrar pegando en el dedo, entras por debajo del hilo y coges hilo. Como esto es un gancho, lo que hace es arrastrar y pasarlo por el agujero que habíamos hecho el nudo corredizo. Ya tenemos la primera cadena. Seguimos. Entramos por aquí, por el dedo, vamos tensionando un poco aquí, agarramos aquí justo en el límite, porque si lo cogemos muy abajo se nos escapa, justo en el límite, con el ganchillo tira despacito, y lo sacáis por el agujero. Volvemos, entramos por el dedo, cogemos el ganchillo, acuerda, no lo cogemos por arriba, lo cogemos tirando hacia abajo, porque si hacemos hacia arriba se nos escapa, ¿veis? Vale, pues estirando hacia abajo y lo pasamos por ese agujero. Ya tenemos otra cadeneta. Volvemos a hacerlo y vamos tirando siempre, mirar, siempre aquí, en el último punto agarramos. Ya lo tenemos, nada para arriba, hacia abajo, tiramos y lo sacamos. Otra cadeneta. Vamos allá otra vez. Por debajo del dedo, cogemos el ganchillo tirando hacia abajo y lo pasamos por el medio de esa cadeneta que tenemos. Y seguimos subiendo nuestro dedo, ¿vale? Nuestro dedo tiene que ir agarrando casi la última cadeneta que tenemos ahí, un poco la anterior o un poco ahí, me da lo mismo. Volvemos a entrar, cogemos ahí y ya está, otro. Cogemos ahí y ya está. Esto va a ser cadeneta, cadeneta, cadeneta. ¿Qué os recomiendo? Esto es la base de cualquier trabajo de crochet, ¿vale? Solo hay otra forma de empezar que lo veremos más adelante, pero esta es la base para hacer prácticamente todo el crochet que vais a gestionar, hacer la cadeneta. Lo que tenéis que hacer ahora y estar unos cuantos días, y es aburridísimo, lo reconozco, pero es que es lo que tiene que ser para que luego aquí el correr no tiene sentido porque podemos aprender los puntos en 2 días, pero si no tenemos la técnica de coger el mango, de meter bien y de ir avanzando, no nos va a valer para nada, podemos aprender el punto, pero lo importante aquí es ir cogiendo soltura, ¿vale? Y la soltura solamente se coge trabajándolo una y otra vez lo mismo. Entonces, os recomiendo que hagáis cadenetas hasta que veáis que la tensión más o menos, porque al principio se os abren todas, os sale una grande, otra pequeña, otra regular. Bueno, pues la idea es coger bien el mango, meter ahí y sacar, meter ahí y sacar. Y esto que es tan aburrido aparentemente es lo que os va a dar soltura en coger el mango, en sujetar, acordaros, aquí y en manejar este hilo que es el que anda loco por ahí, pero es el que tenemos que tener tensionado de alguna manera para que el hilo siempre esté disponible para nosotros. Veis que yo lo agarro aquí, pero bueno, lo cogéis como podáis, ¿vale? O sea, como podáis, de la mejor manera para tenerlo tensionado. No podemos tener el hilo, mirad, si lo tenemos por ahí suelto, si nadie hace caso para el hilo, ni para uno ni para otro, así no se puede tejer, ¿vale? Así es imposible. Entonces, volvemos a ello, metemos ahí, a ver que lo vea yo bien, esto bien estiradito y ajustando siempre para que la tensión sea la correcta, ¿vale? Primer consejo, primer tips, para las que estáis empezando y no habéis hecho nunca ganchillo, no tengáis prisa en querer hacer un proyecto, ¿vale? Hacer un proyecto es una satisfacción cuando ya tenéis claro cómo funcionan los puntos, cómo funciona todo. Y es un desastre y perdéis la ilusión cuando creéis que podéis y no llegamos. Entonces, lo primero, por favor, entrenad muchísimo. Vamos a empezar hoy con esto, el próximo haremos un punto bajo, el siguiente un punto alto y punto medio, pero todo eso tiene su proceso de aprendizaje. Y el correr mucho en hacer esos procesos quiere decir que luego te desesperes. Entonces, tomároslo con paciencia y hoy toca solo hacer cadenetas, no tenemos que hacer nada más. Un abrazo a todas.